Hace mucho tiempo existió un templo que tenía 1 millar de campanas labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento, todas las campanas producían una sinfonía que encantaba a cuantas personas la escuchaban. Pero un día, la isla se hundió en el mar y con ella desapareció el templo con todas sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando y que cualquiera que escuchara atentamente todavía podía oírlas. Movido por esta tradición, un joven decidió ir a escucharlas. Estuvo sentado durante días a la orilla del mar y trató de escuchar con toda atención, pero lo único que oía era el ruido de las olas al golpear en la orilla. Hizo todo el esfuerzo, pero fue en vano. Cuando le invadió el desaliento, tuvo la oportunidad de escuchar a los sabios de la aldea que hablaban con devoción de la leyenda, de quienes habían oído las campanas y las certificaban. Por fin, después de tratar en vano una y otra vez, desistió del empeño. Tal vez él no era uno de esos seres afortunados a quienes les era permitido oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Entonces decidió regresar a su casa y aceptar su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió decirle adiós al mar, al viento, al cielo y a los cocoteros. Se acostó en la arena, contemplando el cielo. Ese día no opuso resistencia alguna, sino que por el contrario, se entregó a la experiencia. Descubrió que el sonido de las olas era realmente dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en ese sonido y en el ambiente que lo rodeaba, que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio en su interior, que de repente oyó el tañido de una campana, seguido por el de otra y el de otra. En un momento, todas las campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía y su corazón se vio lleno de asombro, gratitud y alegría. Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a conversar contigo acerca de la flexibilidad, el arte de fluir con la vida y la importancia que tiene aprender a ser flexibles en estos momentos de la vida. Porque estamos sometidos a muchos cambios de todo tipo, inclusive la presencia de situaciones completamente inesperadas, que a veces no sabemos cómo manejar y cómo afrontar. Muchas veces, en la medida en que nos vamos convirtiendo en adultos, nos volvemos rígidos. Y frente a nosotros o alrededor de nosotros, construimos una serie de capas protectoras de las muchas circunstancias que hemos vivido a lo largo de la vida, pero que cuando llegamos a la etapa adulta, en lugar de apoyar nuestro crecimiento, nuestra experiencia y la facilidad para superar las situaciones inesperadas o difíciles que se presentan en nuestra vida, al contrario, nos quedamos muchas veces paralizados, inmovilizados, pensando que tenemos solo un punto de vista y lamentablemente esto hace que perdamos la apertura necesaria para buscar nuevas alternativas, soluciones prácticas a las situaciones que enfrentamos y que podamos justamente eso, fluir, rodar con las fluctuaciones o los cambios de la vida. Estamos hablando acerca de la flexibilidad, del arte de fluir con la vida, desarrollar y fortalecer esa capacidad de aceptar, muy importante, las situaciones que se presentan a veces de forma inesperada. Ser capaces de adaptarnos para que podamos prepararnos entonces y superarlas o incorporarlas a nuestro proceso de vida. Eso es flexibilidad, dejar espacio para que las cosas ocurran y aunque se manifiesten de una manera diferente, podamos aceptarlas con más suavidad. Yo diría que los niños nacen con una flexibilidad innata. Son capaces de pasar de una emoción a otra rápidamente, del llanto a la alegría. Son capaces inclusive de cambiar sus pensamientos, sus ideas, de abrirse a nuevos planteamientos. Son capaces de vivir las experiencias y las situaciones nuevas e inesperadas con la misma apertura, con la misma capacidad de disfrutarlo, de aprender, de interés. Mientras que en la medida en que nos vamos convirtiendo en adultos, nos vamos volviendo más rígidos, es decir, somos menos dados a abrirnos a nuevas experiencias, a nueva información, a nuevo conocimiento.
Pensamos que tenemos la razón y lamentablemente de esta manera nos cerramos a la posibilidad de un intercambio con otro. Perdemos la capacidad de apertura a vivir nuevas experiencias, estando bien justificados en algunas razones que hacen que nos mantengamos donde estamos. En cualquier caso, convertirnos en adultos nos hace pensar que somos dueños de la verdad absoluta y que por lo tanto todo aquello que se muestre de una manera diferente queda fuera de nosotros para siempre, robándonos a nosotros mismos así la posibilidad de aventurar, de experimentar, de aprender, de crecer, de transformarnos. Ser flexibles inclusive hace que podamos transitar y atravesar por el dolor y la dificultad con la mejor actitud, que podamos incorporar algún tipo de aprendizaje de esa experiencia y salir al otro lado completamente crecidos, maduros, renovados, transformados. Una persona rígida es aquella que experimenta la necesidad de controlar todo lo que ocurre a su alrededor. No solamente un autocontrol, sino el control sobre los demás, sobre las situaciones y las circunstancias cambiantes de la vida. Yo diría que tratar de controlar lo incontrolable. Una persona rígida es una persona que piensa que es dueño de la verdad absoluta y que no está dispuesto, pues, a cambiarla o a transformarla o a aceptar una idea diferente en su lugar. Una persona rígida no se da permiso para experimentar, para aprender cosas nuevas. Es más, exige que los demás se comporten, actúen o piensen de la misma manera como lo han hecho ellos. Una persona rígida es una persona limitada que piensa de alguna manera que no hay nuevos horizontes y nuevos paradigmas. Mientras que una persona flexible es una persona que se adapta, es una persona que está abierta a experimentar, a escuchar a otros, a aprender de ellos, a aprender de las experiencias que pasan. Una persona flexible es una persona que tiene mayor confianza en sí mismo y en los demás. Es una persona que definitivamente está dispuesto a aprender de todas las experiencias, hayan sido agradables o no. Por eso es tan importante incorporar la flexibilidad, porque nos permite levantarnos, volver a empezar a hacerlo con la mejor actitud, tener como la humildad y la disponibilidad para aceptar lo que no podemos cambiar en el momento, pero al mismo tiempo para prepararnos y ganar la fortaleza interior que nos permita manejarlo y transformarlo cuando llegue la oportunidad. Es interesante, porque mientras más flexibles somos, mayor capacidad desarrollamos de aceptar los imprevistos, las cosas que se presentan de la forma más inesperada, sin quedar atrapados en la frustración, en la impotencia, en la ira, en el malestar, que nos convierten en esa causa que aumenta y profundiza la dificultad. Somos capaces de pasar la página con más voluntad y determinación, con más facilidad, de dejar atrás lo que definitivamente es atrás y seguir hacia adelante como más ligeros de equipaje. Mentalmente, las personas flexibles son más abiertas. Y es interesante porque no tiene nada que ver con la edad, sino con la forma en la que cada uno de nosotros interpreta lo que le pasa e interpreta inclusive su proceso de vida. Mientras más abiertos estamos a aprender de las experiencias que inclusive hemos tenido nosotros, sin tener que pasar otros por las mismas, pues más posibilidades tenemos de ser flexibles, recordando que todo pasa, todo cambia, todo se transforma, nada es para siempre. Y esto nos da una sensación de seguridad en el presente que nos permite mantener la confianza en nosotros mismos y mantener la confianza en la vida, porque nunca estamos solos y siempre sucede lo mejor, aunque sea diferente de aquello que esperábamos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestras relaciones sociales, de nuestros amigos, de nuestra familia, yo creo que no podemos tener todo de todo, es decir, no podemos esperar que todos ellos se comporten o sean como a nosotros nos gustaría que sean o se comporten. Pero sí podemos resaltar el aspecto positivo de cada uno de ellos y considerar que cada uno de ellos hace un aporte positivo y constructivo a nuestra experiencia de vida. De manera de que no querer cambiarlos y aceptarlos como son y potenciar los elementos afines entre nosotros nos permite construir una obra de arte, como una pieza de arte, una pintura, un mosaico con armonía, porque es esa diversidad la que nos permite crecer, aprender, transformarnos y enriquecernos como seres humanos. Y solo podemos lograrlo a través de la flexibilidad. Aprendamos a respirar profundo, a aceptar y abrirnos a esa posibilidad. Soy Maite y estamos conversando acerca de la flexibilidad. ¿Qué podemos hacer para ser más flexibles?
Yo diría que lo primero es dejar de darle vueltas al asunto, es decir, cuando algo ocurre de forma inesperada, cuando algo se manifiesta de manera que te causa algún tipo de malestar o de dolor, mientras más rápidamente dejes de darle vuelta en tu cabeza a todo lo que pudiste haber hecho para evitar que ocurriera, o al recuerdo de los detalles de lo sucedido, más rápida y fácilmente vas a poder superarlo. Es así porque es tu mente y la repetición de ideas y de pensamientos que se tornan obsesivos lo que estimula tus emociones más negativas y alteradas. Se vuelve una especie de círculo vicioso del cual nos resulta salir. Hay que saber aceptar para poder pasar la página y hay que saber también dónde parar. Y lo más importante es detener ese tipo de pensamientos. Y ahora, toma lápiz y papel porque voy a compartir contigo las claves para que puedas ser más flexible. Para ser más flexibles, hay que saber aceptar los cambios. Y lo que esto significa es simplemente aceptar lo que no podemos cambiar. Ya estamos ahí, la situación cambió y por más que nos resistamos o tratemos de negarla, está ahí. Ya estamos viviendo eso. ¿Qué tan importante es ser capaces de respirar profundo y aceptar? Significa soltarnos del pasado, soltarnos de lo que teníamos, de la idea de lo que teníamos o de cómo nos sentíamos y tratar de enfocarnos en el aquí y el ahora para buscar y resaltar todos los elementos positivos que también tiene la nueva situación. Aprendamos a respirar profundo y a sumergirnos en esa experiencia de cambio y que sirva no solamente para crecer, para aprender, sino para transformarnos y convertirnos en mejores personas y tener una mejor experiencia de vida. Vale la pena. Respira profundo y acepta lo que no puedes cambiar. Prepárate para aceptar lo inesperado y hacerlo parte de tu proceso de crecimiento y desarrollo personal. Para ser más flexible hay que buscar alternativas, es decir, a cada problema, por ejemplo, deberíamos buscarle al menos 5 soluciones. 5 posibles soluciones y luego analizar cuál es la que puede ser más efectiva. Pero generar mentalmente ese abanico de posibilidades hace que seamos más flexibles al momento de enfrentar las dificultades. Hace que seamos más positivos, más optimistas ante la posibilidad que tenemos realmente de superarlo y de manejarlo. Vale la pena poner un poquito de distancia física inclusive entre nosotros y aquello que nos inquieta. Distraer un rato la mente con otro tipo de asunto que sea más entretenido y que nos permita recuperar la claridad que nos hacía falta para analizar la situación de forma más objetiva y así encontrarle la solución. Ábrete, porque definitivamente hay muchos caminos y muchas alternativas que pueden darte la posibilidad de resolver, superar y solucionar de una vez por todas aquella situación que enfrentas en este momento con un poquito de dificultad. Todo pasa. Para ser flexibles, aprendamos a ser pacientes. Lo que esto quiere decir, primero, es aceptar la diversidad. Es tan importante, no todo puede ser como tú quieres que sea, y eso hay que saber aceptarlo. Luego, fijarnos en los elementos afines, en los elementos positivos, para que nos sea más sencillo asimilarlo y respetarlo. Y después yo creo que ganar la serenidad que nos permita canalizar rápidamente la frustración, la impotencia o el acelere que podamos experimentar en un momento dado, cuando las cosas no salgan o no ocurran como nosotros lo pensábamos o lo esperábamos. Eso es ser paciente. En el fondo es respetar el proceso de los demás, respetar el proceso de la vida y ser capaces simplemente de manejar lo único que realmente podemos manejar y es nuestra responsabilidad, nuestra presencia, nuestro compromiso, nuestro comportamiento. Entonces te sugiero que antes de dejarte llevar por una emoción alterada para reaccionar de la peor manera, respires profundo, conserves la serenidad y la calma y seas un poquito más paciente y le permitas no solo a los demás, sino a la vida desarrollar el proceso hasta que tú puedas participar en él y entonces hacer tu aporte. Para ser flexibles, tenemos que estar dispuestos a negociar muchas veces. Y lo que esto quiere decir es que si bien no podemos tener todo lo que queremos, podemos negociar. Es decir, que estamos dispuestos a aceptar del otro, que estamos dispuestos a poner nosotros. Porque para tener algo nuevo siempre hay que dejar algo viejo. Es decir, esa es la negociación que debería existir en todas nuestras relaciones, en todas las actividades que compartimos con otros. Porque de esa manera todos nos vamos a sentir partícipes e involucrados en el proceso de conseguir el resultado. Pero si yo ignoro constantemente a los demás
y creo que vivo solo con ellos y que ellos deben reaccionar positivamente a todo lo que yo planteo, en algún momento, la tensión que se genera en nosotros va a hacer que dejemos de ser eficientes, dejemos de ser efectivos si es que trabajamos en equipo, o dejemos de sentirnos a gusto los unos en compañía del otro. Hay que ser flexible y para esto muchas veces necesitamos practicar la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, conocer un poquito sus razones, nos va a permitir extender nuestra comprensión para que la tolerancia haga la magia y podamos adaptarnos los unos a los otros en aras de experimentar una mejor relación. Para ser flexibles, necesitamos trabajar en la reparación, es decir, en el proceso de sanar, de transformar, de mejorar, de hacer nuestro aporte consciente habiendo aceptado lo sucedido. Reparar significa, en lugar de quedarnos pegados en lo que nos pasó, en el recuerdo de los detalles, dándole vuelta en nuestra cabeza, de eso hablamos hace unos minutos, deberíamos más bien decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué voy a hacer para mejorarlo? ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? ¿Qué voy a hacer para solucionarlo? En lugar de buscar culpables, ¿sabes? Que ese es esa especie de círculo vicioso negativo en el cual a veces nos sentimos atrapados, pensando que de esa forma vamos a poder cambiar lo que está pasando. Y el cambio ya está ahí, la situación ya está ahí. Ser flexible significa aceptar, soltar y disponernos a hacer lo mejor con lo que tenemos. Entonces, aprendamos flexibilidad, desarrollemos la capacidad de aceptarnos a nosotros y a los otros, de ganar confianza en nosotros y en la vida, recordando que siempre lo que sucede es lo mejor. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que todo va a estar muy bien.